grabar, ahí estamos grabando, y vamos a empezar, como siempre, a compartir la pantalla y a empezar el relato. Como siempre digo, si no me alcanza el tiempo, después hacemos una segunda, que seguramente hagamos, nos quedamos 10, 15 minutos más y ya después terminamos. Así que bueno, empieza esta historia como, es una historia que yo veo muy, muy similar en cierto punto a la historia de Rasputín, porque empieza en un lugar totalmente alejado del centro de las acciones. En el caso de Rasputín empezamos la historia en Siberia, en este caso lo empezamos en el año 1400, más o menos, sí, 1412, en este pueblito perdido del interior de Francia, que es un pueblito tan aburrido y bucólico como ven en la foto, se llama Domremy. ¿Sí? En ese pueblito perdido, que no hubiera pasado de la historia si no fuera por lo que voy a contar hoy, nada pasaba. Es un pueblito de gente, lógicamente, campesina, bueno, analfabeta, el interior de Francia totalmente alejado como es, de las grandes acciones que estaban sucediendo en ese momento. ¿Y qué estaba sucediendo en ese momento? Bueno, desde el año 1337 se estaban enfrentando en Francia, ¿sí? El ejército francés que vemos acá con la flor de lis en su bandera, y el ejército inglés que vemos acá con los 3 leones en su bandera, ¿sí? Por el trono de Francia en la llamada Guerra de los 100 años. Miren, la Guerra de los 100 años es un lío tan grande que hasta a mí me cuesta entenderlo. No porque yo sea un genio, sino porque yo soy profesor de historia, y hasta a mí que soy profe de historia y trabajo, y estoy acostumbrado a los temas espinosos de historia, me cuesta un montón entenderla. Básicamente, para aliviarles la información, hay 2 pretendientes en el año 1412, 2 pretendientes al trono de Francia, 2 familias que quieren asumir el trono de Francia. La familia francesa que venía reinando y una familia inglesa que también tenía derecho al trono. Bueno, no importa tanto quiénes eran y demás. Yo después voy a nombrar a estas personas, ¿sí? Pero básicamente, imagínense, hay en Francia, dentro de Francia, 2 pretendientes al trono. El que está en el trono en este momento es el pretendiente inglés. Así que Francia tiene un rey inglés, una cosa muy rara, pero que pasó en ese momento. Volvemos a Domremy, ¿sí? Este pueblito perdido del cual estábamos hablando. Bueno, fíjense, un pueblo hoy asfaltado, pero con una iglesia muy sencilla por ahí, ¿sí? Con una casa, que es esta casa que vemos acá, donde en 1412 nace una nena a la que le ponen Juana de nombre, ¿sí? Esta casa quedó... Profe, Sí. creo que ya sé cómo desactivar la sala de espera. Bueno, después al final me lo contás, pará, que si no me pierdo lo que estoy contando. Gracias igual, Vicky, no te preocupes, gracias. Te agradezco la buena voluntad. Después me lo contás, después te lo pregunto de vuelta. Decía, estamos en esta casa que hoy en día es un museo, una casa totalmente común y corriente, ¿sí? Y vemos acá a Juana, que es una pastora, ¿sí? Y acá tiene 12 años de edad. El año 1424, Juana es una pastora de ovejas, ¿sí? Que un día, esto es según todas las versiones, acá empieza la parte, si se quiere, más extraña de la historia, ¿no? Fíjense nuevamente el paralelismo con la historia de Rasputín, si se quiere. Bueno, Juana un día está por allí cuidando a sus ovejas y de repente tiene una visión. Esto vamos a ir mezclando, como decía, fotos de películas y series. La visión que tiene Juana es la de 3 personas en el aire, como si fueran 3 entes, ¿sí? Que se le presentan a ella una tarde, imagínense. Ella identifica, por sus libros de oraciones, a Santa Catalina, Santa Margarita y el Arcángel Gabriel, nada más y nada menos. Y estas 3 personas que se le aparecen, le hablan en francés directamente, y le dicen a Juana que ella tiene una misión en la vida. La misión de Juana es poner en el trono de Francia a Carlos VII. Carlos VII era el pretendiente francés al trono. Lo que le dicen las voces, sin ninguna metáfora, esto es muy raro, porque siempre uno tiende a creer que cuando a uno se le aparece Dios, le va a hablar con metáforas o con señales. Acá no, acá estas tres figuras, ¿sí? Le dicen a Juana directamente, fíjate, anda, ¿sí? Y vos vas a ser la encargada de echar a los ingleses de nuestro suelo y asentar en el trono a Carlos VII, que es quien debe reinar en nuestro país. Una información muy directa, ¿sí? Imagínense, Juana le dice, yo soy una campesina adolescente, imagínense, ahí estoy ahí con las ovejas, no, ¿qué puedo hacer yo? No tengo manera de cumplir lo que vos me estás pidiendo. Estas apariciones se van a dar desde 1424
una vez o dos o tres veces por año, ¿sí? Siempre con esta información directa. Juana, vos sos la que va a salvar a Francia. Juana, vos sos la que va a echar a los ingleses. Juana, en primer momento, tiene miedo, trata de ignorar la cuestión, trata de desconocer, pero las apariciones se siguen manifestando así de abiertamente, ¿sí? Hasta que, finalmente, Juana decide poner manos a la obra, le comenta a su familia cuál es la... Es una historia muy extraña esta, ¿eh? Le comenta a su familia cuál es la misión que le han comentado sus voces, ¿sí? Y consigue convencer a un par digamos, de autoridades de este pueblito de Don Remy que ella tiene que ir a ver a Carlos VII, tiene que ir a ver al rey porque tiene un mensaje que darle. Ella insiste tanto, una adolescente analfabeta, imagínense una pibita de 12 años, insiste tanto que finalmente los nobles del pueblo aceptan y la llevan hacia la ciudad donde se encontraba eh, el pretendiente al trono, que es Carlos VII, como vemos acá. Carlos VII le comentan que hay una doncella, es decir, una virgen, una chica joven, que tiene un mensaje para darle de parte de Dios, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿cómo el pretendiente al trono de Francia decidió aceptar que una chica así venga a hablar con él? Bueno, esto es muy importante y muy interesante. Había, dando vueltas en el medio del pueblo francés, una leyenda acerca de una doncella que iba a venir desde el interior e iba a salvar a Francia. Esta leyenda la conocía el propio Carlos, y cuando Carlos se entera que hay una chica que lo busca, ¿sí? Dice, bueno, la voy a hacer pasar y la voy a escuchar. Y acá viene la parte, una parte muy cinematográfica de esta historia y una parte encantadora, porque Carlos decide hacerla pasar a su sala, pero dice, le voy a hacer un truco, a ver si es tan divina como ella afirma que es. Lo que hace Carlos es sentar en el trono a uno de sus amigos, ¿sí? Y él mezclarse en medio de la multitud de los nobles que estaban presenciando el encuentro. Le dice a uno de sus amigos, che, sentate en el trono como si vos fueras el rey, y si esta chica es tan poderosa, se va a dar cuenta que vos no sos el rey. Era una especie de truco muy primitivo, pero para averiguar la santidad de Juana. Bueno, Juana entra a la sala, muy cinematográfica la imagen, repito, y Juana mira a la persona que está en el trono, y el tipo en el trono le dice, bueno, yo soy Carlos VII, contame qué es lo que me tenés que decir. Y ella dice, no, yo tengo que hablar con el rey de Francia, y el rey de Francia no sos vos. Imagínense en el salón, oh, bueno, el rey de Francia es ese que está ahí. Y ella se da vuelta y señala de entre la multitud de nobles al verdadero Carlos VII, que en ese momento termina de convencerse de que esta chica es especial. Aparentemente las voces, esto es creer o reventar, le habían mostrado lo que iba a pasar, una escena hermosa, ¿sí? Juana pide reunirse a solas con Carlos VII, ¿sí? Y a los 5 minutos Carlos VII sale de la reunión, decidido, no se sabe qué pasó en esa reunión, ella, aparentemente, todos los historiadores, los más serios incluso, coinciden en que ella le contó alguna cosa que solo él podía saber, eh, él y Dios, ¿no? Y que Carlos se convence de que esta chica es una doncella que sale de la nada y que es enviada y que no pierde nada al darle un ejército a Juana, ¿sí? Una armadura y un ejército para ir a atacar a la ciudad de Orleans, que era la ciudad más importante de Francia junto con París en ese momento, que estaba en poder inglés, ¿sí? Este es el famoso Carlos VII en un cuadro de la época, que se convence que Juana es una enviada al menos, o que es una persona particular, ¿sí? Bueno, acá vemos a Ingrid Bergman en el cine, en el momento en el que el rey accede a darle una armadura, ¿sí? Ella agradece a Dios y tiene su felicidad completa, una felicidad mística, y le agradece a Dios y a Santa Catalina porque ya está en camino, ¿sí? Y la ecuación del rey era fácil, si esta chica es enviada de Dios, va a ganar la batalla, y si no, no perdemos nada, morirá y no perdemos nada. Bueno, le da el ejército, ¿sí? Juana en una armadura y con un caballo y con un ejército va hacia la batalla. Imagínense una cosa muy real. Juana guiando a un grupo de capitanes y de soldados totalmente brutales, que son los soldados de la Edad Media, curtidos en miles de batallas donde se peleaba a mano, con espada, o sea, gente muy bruta, total, sin educación, los soldados eran ebrios, imagínense,
aceptar la autoridad de una piba de 17 años, porque ya el tiempo pasado, que viene de la nada y que te tiene que dar órdenes a vos, ¿sí? Es un cuadro también muy, muy, muy extraño, pero increíblemente Juana persuade a todos y cada uno de los comandantes del ejército de seguir sus indicaciones, ¿sí? Y directamente atacar Orleans. Los soldados le dicen, no, escuchá, no podemos atacar Orleans directamente porque están los ingleses ahí, nos van a hacer pomadas si hacemos un ataque frontal, pero Juana dice, ustedes consultaron a sus capitanes, bueno, yo consulté a los míos, como diciendo que los propios santos les habían dado la orden de atacar. Los soldados le creen, ¿sí? Y bueno, se produce increíblemente un ataque frontal a Orleans, una ciudad súper custodiada por los ingleses, y acá lo increíble, ¿sí? Acá vemos un grabado medieval. Juana guía, no está claro si ella participa en la batalla peleando o dando órdenes, se cree que ella daba órdenes precisas, atacá por acá, atacá por allá, y que esas órdenes venían directamente de Dios. Es increíble el cuadro, ¿eh? Juana, sin ninguna experiencia militar desde ya, Juana sin ningún talento previo, Juana sin haber leído un libro en su vida sobre nada, ¿sí? Sin saber el trasfondo del conflicto, Juana guía a los soldados a sitiar Orleans. Se hace el sitio de Orleans, ¿sí? Y los ingleses, después de un tiempo, son derrotados y son expulsados de Orleans, ¿sí? Acá tenemos banderas inglesas por el suelo, un montón de soldados muertos, y acá Juana guiando a las tropas, ¿sí? Una piba de 17 años guiando a las tropas francesas a liberar Orleans y por ende a darle un nuevo giro a la guerra de los 100 años, porque si se liberaba Orleans, ¿sí? Como vemos acá en grabados medievales, fíjense, estos son grabados de la época, Juana acá guiando a los soldados con arcos, con flechas, a una batalla muy dura. Después voy a mostrar algunas películas que lo muestran con todo su esplendor esta batalla. Juana guiando a los soldados franceses a liberar Orleans y Juana liberando Orleans, ¿sí? Esto es de una película también, imagínensela así, totalmente emocionada, no creyendo que lo que ha sucedido ha sido por las voces de Dios. Pero bueno, Juana participa en la batalla como líder. Este dibujo que ustedes dirán, ¿qué es esto, profe? O Ale, ¿qué es esto que pusiste? Bueno, este es el único dibujo que se conserva de la época de Juana. Es el único retrato que tenemos de Juana de Arco hecho por uno de los soldados en esa época. Todo lo demás que vemos son interpretaciones. Esta es la única fuente de ese momento. Este dibujo muestra a Juana como era, ¿sí? Fíjense, vestida, bueno, con un vestido, con la espada y con un estandarte que decía algo así como Jesús, María, o Jesús y María, el estandarte que guiaba con el nombre de Dios y de la Virgen a los soldados, ¿sí? Bueno, esta batalla y este triunfo increíble de Orleans llega a oídos del rey, ¿sí? Los ingleses tienen que irse, ¿sí? Y entonces esto abre el camino para que Carlos VII de Francia, gracias a la acción increíble de Juana de Arco, sea coronado en Reims, que es donde se coronaban en ese momento. Reims es una ciudad del interior de Francia, donde se coronaban a los reyes. No París, porque París en ese momento era inglesa. Así que se ungía a los reyes en la catedral de Reims, una iglesia muy parecida a la de Notre Dame, igualita, es del mismo estilo de arquitectura gótica, ¿sí? Y ahí tenemos un cuadro en el que vemos a Carlos VII totalmente agradecido con Juana, y a Juana al lado suyo, permitiendo que un francés asuma el trono de Francia, gracias a esa increíble batalla de Orleans y un montón de otras batallas pequeñas que yo no nombré porque sería muy aburrido y engorroso. Pero fíjense que esta historia, como digo yo, se filtra al pueblo de Francia, que empieza a ver que Juana, esta chica sencilla que viene desde la nada, es la salvadora que estaban esperando, y el pueblo francés empieza a ver a Juana, la doncella, Jeanne Le Pucelle, como una salvadora, empiezan a pedirle milagros, y el pueblo la toma como la verdadera, una especie de virgen revivida, una especie de figura casi divina, ¿sí? Pero, fíjense la ingratitud del ser humano, lo que sucede, ¿sí? Es que el rey, Carlos VII, imagínense, una vez que consigue sentarse en el trono, y una vez que toda la nobleza que antes alababa a Juana y no podía creer lo que hacía, y el rey que le daba a Juana todo lo que pedía, ¿sí? Una vez que Juana libera a Orleans y el rey se sienta en el trono, imagínense, el rey empieza a ignorarla, ¿sí? Juana le dice al rey, escúchame, Carlos, ahora sos rey,
pero hay que terminar la guerra. Dame soldados para liberar París. Yo puedo ir y liberar París. Santa Catalina me dijo que si voy a liberar París, voy a ganar otra vez. Dame soldados porque sola no puedo ir. Y el rey le dice que no, que él ya está cómodo en su trono, que no quiere arriesgar. ¿Vieron cómo es? ¿Sí? Cuando alguien consigue lo que quiere, a veces en el espíritu humano aparece la ingratitud. Y este es el caso. Carlos VII, esto lo muestra muy bien una de las películas de la que voy a hablar después, vive en el castillo olvidándose de Juana. Juana no tiene los soldados ni los medios, porque el rey no se los da, la nobleza no le facilita un soldado y un caballo más, pero Juana igualmente se lanza ella misma, motu propio, a conquistar París. Y ahí va a pasar lo predecible. Ella no tiene los soldados y es herida en batalla de un flechazo, sí que acá lo vemos en el hombro, pero en realidad se cree que fue un flechazo en el muslo, cerca de la entrada de París. Ella no puede conquistar París, vuelve con total ingratitud a pedirle por favor a Carlos VII que ella es la enviada de Dios y que por favor lo ayude, que el designio divino manda que París tiene que ser como siempre francesa. Pero el rey se niega y el rey le da la espalda. Nunca más Carlos VII y nunca más ningún noble, ningún poderoso le va a dar ayuda a Juana, que queda desamparada. Pero Juana, tosuda, guiada por una fuerza absolutamente misteriosa, una vez que se recupera de estas heridas, va a seguir peleando y va a seguir intentando tomar ciudades inglesas, ¿sí? Ya la guerra no ha terminado. Carlos está en el trono, Carlos VII consigue lo que quiere, se queda muy cómodo. Carlos VII, entre paréntesis, es el hijo del rey Carlos VI, el loco del que hablé el otro día, ¿se acuerdan? El que mató de una espada cuando se volvió loco a parte de su guardia real, ¿se acuerdan? Bueno, este es el hijo. Pero una vez que el tipo consigue el trono de Francia, ya está, no le interesa terminar la guerra, quiere llegar a un acuerdo pacífico a través de acuerdos o de tratados de paz, no le interesa seguir peleando. Pero Juana sí, porque las voces se le aparecen cada noche y le piden que siga. Casi le cuesta la vida, como vemos acá en las puertas de París, ¿sí? Pero Juana sigue peleando en cientos de pequeñas escaramuzas, a los ingleses que puede los derrota, ya los ingleses le tienen pánico porque para los ingleses es una enviada del diablo, si para los franceses es una enviada de Dios, para los ingleses es una bruja, una enviada del diablo, y cuando, imagínate, vos sos un soldado y estás defendiendo una ciudad y ves venir a Juana con su armadura brillante, con su bandera blanca, precedida por ese halo de divinidad, yo por lo menos doy media vuelta y me voy, no voy a pelear contra alguien que es enviado por Dios y que ha hecho tantos milagros. Entonces los soldados cuando veían a Juana se iban rajando, los ingleses, y gracias a eso Juana con lo poco que puede avanza y gana batallas. Pero, ¿sí? Va a pasar algo bastante predecible. En una de estas batallas, aparentemente alguien vende a Juana, ¿sí? Creo que uno de los perdón, estaba tomando agua, un café con leche en realidad. Uno de parte de la nobleza francesa de Carlos VII, alguno, no está muy claro quién, vende a Juana, es decir, la traiciona, y la entrega a los ingleses. Cuenta los planes de Juana a los ingleses, que en una de tantas batallas, fíjense lo que pasa en esta imagen que ven acá, la capturan, ¿sí? Los ingleses capturan a Juana de Arco y la encarcelan. Y empieza la última parte de la historia, porque Juana es encarcelada, y para los ingleses no es una santa, para los ingleses es una bruja, y como tal van a encarcelarla y juzgarla. Pero claro, ¿de qué delito acusarla a Juana? No hay delito, simplemente es una prisionera que se quieren sacar de encima, pero hay que hacerlo de forma legal. Saben que los ingleses son muy legales y estructurados, y siempre tienen procedimientos para todo. Así que el obispo, uno de los grandes obispos ingleses, empieza a interrogar a Juana, y Juana cuenta toda su historia, pero ella no en ningún momento afirma su culpa. Juana está presa en un castillo inglés, ¿sí? Estoy contando la historia muy aceleradamente, pero se viene entendiendo, creo, y Juana no contesta, simplemente pide una imagen de Dios y de la Virgen para rezar. Juana pasa los días y las noches rezando, no contesta nada, y lo que contesta no da pie a que la maten por bruja, porque sus respuestas son geniales. Acá ya hay mucha evidencia, ¿saben por qué? Porque todas las entrevistas que le hacían a Juana se anotaban en actas, y esas actas se conservan. Entonces, vos si te lees un libro sobre Juana, podés leer exactamente lo que ella contestó, y ella no da lugar
a que la acusen de nada, hasta que los ingleses le tienden una trampa, ¿sí? Muy cinematográfica también. Un día, al no poder encontrar argumentos en el juicio para condenarla, porque no tiene delito, un día en su celda, ¿sí? Mientras Juana dormía, ¿sí? Entran soldados, se cree, le sacan su ropa, Juana piensa que la van a violar, que era muy, muy común en esa época, ¿sí? Pero no la tocan, la dejan desnuda, le sacan su ropa y le tiran otra muda de ropa en el suelo, ¿sí? Cuando Juana ve lo que es esa ropa, ¿sí? Cuando Juana ve lo que es esa ropa, se da cuenta que es ropa de hombre, ¿sí? Es ropa de hombre. Juana, muerta de frío en esa celda llena de humedad, se pone la ropa de hombre para no morirse de frío, y entonces ahí los ingleses tienen el casus belli, el arma para condenarla, porque travestirse en la época era un delito mortal. Entonces en el juicio tienen la herramienta de acusar a Juana de vestir ropa de hombre, que era un delito que te llevaba a la muerte. ¿Sí? Fíjense qué astutos los ingleses. Y entonces los ingleses en el juicio van a sacar esa baza, esa carta, ese as bajo la manga, y a Juana la van a condenar a muerte. Igualmente, no le pueden arrancar una confesión. Hoy leía el acta del juicio y este tipo que está acá, que es el que la estaba juzgando, ¿sí? Le pregunta a Juana la pregunta clave del juicio. Le dice si ella verdaderamente es una enviada de Dios. Si Juana decía que sí, la iban a condenar a la hoguera, porque afirmar eso era un sacrilegio. Pero si Juana respondía que no, también la iban a enviar a la bruja, a la hoguera por bruja, porque decir que no significaba que antes ella había blasfemado y había dicho que sí. ¿Entienden la trampa que le tienden a Juana en el juicio? Pero Juana contesta lo siguiente: si yo soy enviada de Dios, que Dios me deje ahí. Y si yo no soy enviada de Dios, que Dios me ponga ahí. Entonces desarma, fíjense, una chica analfabeta con una fuerza espiritual que ninguno de nosotros, creo, tiene, una chica sin ninguna educación y sin ninguna preparación, sin ningún arma legal, sin nadie que la defienda, justamente defendiéndose ante un tribunal que la estaba condenando. Pero bueno, esa carta maldita de la ropa de hombre da resultado, y finalmente el 30 de mayo de 1431, Juana es llevada a la plaza central, ¿sí? de la ciudad de Orleans, creo, en este momento no recuerdo la ciudad, se me borró, ¿sí? Y finalmente, acá hay varios cuadros, es la escena más conocida de esta historia. Juana es condenada a muerte en la hoguera por los ingleses por bruja. Lo único que pide Juana para morir, ¿sí? Es una cruz de madera para tener abrazada o para besar mientras muere, ¿sí? Juana es quemada, ¿sí? Acá lo vemos en un grabado de la época, y acá, fíjense, esta es una película de la década del 20, de la cual después voy a hablar, o por ahí en la otra parte Agustín, que es más el cinéfilo, eh, más experto que conozco, puede comentarme de qué película. Esta es la escena final de Juana, ¿sí? Nunca se arrepiente de haber escuchado a Dios. Aunque la torturaron y aunque la dejaron de mil maneras, Juana nunca accede a quebrar su espíritu, y finalmente es quemada, y sus cenizas, para evitar cualquier tipo de uso posterior, son tiradas una vez más en el río Sena de Francia, que imagino que habrán llegado en algún momento a París, vaya a saber. Acá termina la historia de Juana de Arco, pero acá nace la leyenda, porque en 1909, ¿sí? El Papa Pío X, al que vemos acá en esta foto, beatifica a Juana de Arco, ¿sí? Como beata, y finalmente en 1920 el Papa Benedicto XV la canoniza. Hoy en día, Juana de Arco es la patrona de Francia, la protectora de Francia, y cuando los franceses tienen algún problema, por ejemplo este año con el tema del coronavirus, lo he visto, le rezan a Santa Juana de Arco, que los liberó de los ingleses para que los libere de la peste. Juana de Arco, esta adolescente, sin ninguna preparación, de una familia absolutamente humilde, sin ninguna soberbia, con toda humildad, se transforma hoy en día en la figura, te diría, más importante de la leyenda francesa, de las leyendas de Francia, ¿sí? Si vos caminás por París, te cruzás, te diría, 20 o 30 estatuas, esta es la más conocida, ¿sí? Tenemos también alguna en la iglesia de San Agustín, esta foto, entre paréntesis, la saqué yo, uno no puede más que conmoverse, ¿sí?
esta parte es casi para cerrar la historia. Esta es una estatua de Juana de Arco que saben dónde está, en el interior de la iglesia de Notre Dame de París. Y hace poco vi un documental, no encontré la foto, que todo alrededor de Juana, esto que ven, se quemó, ¿sí? Y que las vigas del techo de Notre Dame cayeron alrededor de la estatua de Juana de Arco y no la tocaron. Increíble, pero esto, cuando el año pasado se incendió Notre Dame de París y el techo cayó, ¿sí? Y esos bosques de madera de los cuales estaba hecho el techo se derrumbaron. Es increíble la imagen, yo no la pude capturar. Hay una especie de aureola, de aureola blanca, alrededor de esta estatua de Santa Juana de Arco que está dentro de la iglesia de Notre Dame de París, que se salvó. Tenemos una estatua en el lugar donde ella fue quemada, y digo que Juana de Arco hoy en día representa para los franceses algo que este año todos necesitamos mucho, los franceses y los argentinos también, que es la fe, eh, la fe ante las dificultades más duras y el hecho de no doblarnos nunca ante los problemas más fuertes, ¿sí? Juana tenía una idea, la idea firme de defender Francia de los ingleses, no le importó nunca nada, no le importó venir de una extracción baja, no le importó la idea increíble de que un rey la pudiera llegar a recibir, no le importó cuando el rey la traicionó, siempre fue para adelante y siempre se enfocó en su fe. ¿Sí? Y está muy bueno, me parece, como ejemplo, y por eso este año veía a los franceses orándole para que ponga fin de alguna u otra manera a la peste. ¿Sí? La leyenda de Juana de Arco, antes que se termine esta primera parte, después venimos para preguntas, si quieren, ¿sí? Termina acá. Hay muchas películas de Juana de Arco, porque la historia, como ven, es súper cinematográfica. Rescato esta película, que es una película muda, de la década del 20, porque esta me parece que es la mejor, básicamente porque está hecha con las crónicas exactas de lo que pasó en la vida de Juana y con las crónicas exactas del juicio. Así que es la más verosímil. Se me borró en este momento, yo que para los nombres de actores soy malísimo, cómo se llama esta actriz. La segunda parte quizás Agustín me puede ayudar. Esta es una película del 20. Decía, Ingrid Bergman, la hermosa Ingrid Bergman, la de Casablanca, hizo esta película en el año 48, ¿sí? Con todo el boato y la pompa hollywoodense, se pensaba que la película iba a ser maravillosa y que iba a tener éxito, y es una película que pasa básicamente desapercibida porque yo la vi, es una versión súper edulcorada de la historia de Juana de Arco, súper hollywoodense, por más que la puesta en escena sea muy buena, muy linda, muy atrapante. No me gusta a mí personalmente Ingrid Bergman, y la película pasa desapercibida, ¿sí? Y mi favorita personal es una que se hizo en el año 1999, hice los deberes para Sandra y para los demás, me fijé si estaba en Netflix y no, que se llama La Mensajera, la historia de Juana de Arco con una actriz que se llama Mila Jovovich, que también hizo otras películas más frívolas, si se quiere, como Resident Evil, y me gustaría hablar en la segunda parte de esta historia, porque esta película muestra a Juana de Arco, es la película, digamos, más fidedigna a la historia, con la diferencia de que nunca termina de aclarar Luc Besson, que es el director francés, si Juana de Arco era una loca o si verdaderamente escuchó sus voces. Creo que tengo tiempo, sí. Es muy curiosa esta película, porque a uno lo deja pensando si todo esto, que es lo que nos va a dejar pensando a nosotros. Yo no tengo respuestas para decirle si Juana verdaderamente fue una mística o si, como muestra esta película, fue una persona histérica o neurótica que imaginó sus visiones. Igualmente que haya imaginado sus visiones no le quita mérito para, de la nada, guiar al ejército francés contra el ejército inglés, que era el mejor del mundo. Imagínate una piba de la nada desde el pueblo más pobre del interior, guiando y derrotando el mejor ejército del mundo. ¿Cómo hizo? Es un misterio. Como decía yo cuando hablé de Rasputín, no tengo certezas, solo tengo dudas. ¿Sí? Así que decía, esta película juega mucho con esa idea. Yo voy a hablar de la peli hasta que se nos corte y ya después vuelvo directamente para la parte, si se quiere, cinematográfica y para preguntas. En esta película aparece Dustin Hoffman, que es un actor que todos conocen, que es una especie de diablo que todo el tiempo está con Juana hablándole al oído. Y la película juega mucho con esa dicotomía, que es la misma que yo hoy como narrador les hago manifiesta a ustedes. ¿Juana era una santa o era una bruja? ¿Juana vio verdaderamente esas visiones o fue una persona absolutamente imaginativa o una neurótica? No se sabe. Como sea, ¿sí?
su figura es absolutamente milagrosa y es una de los, como yo digo, es uno de los 3 milagros que salvaron a Francia. De todas las que yo marqué, les recomiendo que vean esta, porque es excelente y le da un montón de sustento a todas estas historias que yo fui contando. Son muy buenas las escenas de guerra, excelente la interpretación de Carlos VII, hecha por John Malkovich, que es otro actorazo, que muestra claramente cómo el tipo, después de darle el ejército, se olvidó. Pero Juana nunca cejó, pese a las dificultades, y le dio para adelante. Así que bueno, me dice que me quedan 40 segundos, así que después volvemos para, si quieren hacer preguntas, pero básicamente esta es la historia que yo quería contarles acerca